Bueno, chicos, vamos a la tercera parte de este programa. Tenemos incluso aquí nuestro propio reloj de arena que nos va a marcar el tiempo. Hoy tenemos en esta tercera parte, en nuestro primer programa de Territorio de Tartaria, una parte, como os comentaba al principio, un poco diferente, un poco especial, una pequeña charla así en petit comité, en un lugar, en un espacio más chiquito, pero no más agradable. Tenemos a Pepe Martí. Pepe, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en nuestro primer programa. Los que no conozcáis a Pepe, estamos hablando de un periodista, seguramente él nos lo dirá diferente, porque lo que hoy deseo, lo que hoy quiero que Pepe, juntamente con mi persona, podamos intentar descifrar, es ver un poco tanto el mundo como la actualidad, como quién maneja los hilos desde Pepe, nuestro punto de vista, que seguramente es muy diferente al resto de las personas. Pepe, bienvenido y muchas gracias. Gracias por invitarme a este primer programa, que sé que va a ser un éxito desde su primera emisión. Y me ha encantado lo del reloj de arena, porque si algo está haciendo falta en estos tiempos, siglo XXI, 2025, es volver un poco a lo antiguo, es decir, a las raíces. Un árbol que crece tan torcido como el que estamos viendo en este momento en el mundo no nos conviene a nadie. ¿Tan torcido? ¿Tan torcido? Muy torcido, demasiado torcido. Y yo creo que hay que enderezarlo con urgencia. Y desde luego quienes no van a enderezarlo son los todopoderosos que se creen que están ahí por la divina providencia. Se creen que son todopoderosos, pero no lo son. No lo son. Mira, aquí ahora mismo en España la situación que estamos viviendo, pero eso se puede extrapolar a cualquier parte del mundo. Si la sociedad se organiza, pegamos dos bufidos. ¿Y se puede? Claro que se puede, por favor. Ahí está la historia de la humanidad y en concreto de España. Los políticos de España, como no se han leído de historia nada más que desde Franco hasta ahora, porque si le preguntas por la Primera República, los que son republicanos ya no te saben responder, no y los que le preguntas por Isabel II te dicen que murió hace 3 o 4 años en el Reino Unido, dices, corta. O sea, cuéntame un cuento y hazme una caricia, como decían las muñecas de Famosa, aquellas que se dirigían al portal, ¿no? Sí. No, ya está bien. Estamos en un momento donde las élites se han creído que son los dueños de la finca. Y son empleados nuestros, porque además les mantenemos con muchísimo sacrificio. Tú para sacar este producto adelante y yo para sacar mis investigaciones y sacar mi página web y todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, porque no somos vistos en los medios convencionales, porque tienes que ser, digamos, un prostituto del sistema. En este momento ya sabes que nadie tiene cabida si no eres un lametraserillos, como decía José María García, del poder establecido. En cuanto quieres hacer periodismo de verdad, te quieren anular. Y claro, tú y yo tenemos que comer. Y cuando ves que los políticos levantan el teléfono y en lugar de decirte bravo por esa investigación que estás haciendo, mereces un reconocimiento, vamos a buscar la manera de que la gente sepa lo que estás haciendo de verdad. Lo que hacen es llamar a las empresas que tienes una publicidad, que tienes 2, que tienes 3. Para ellos, desde ese despacho todopoderoso y millonario que tienen, que lo hemos pagado nosotros, llaman para decir, oiga, que no, que a este señor quítele usted la publicidad, a ver si se muere y desaparece del mapa, que es lo que nos hace grandes, porque ahí es donde ponemos el pie en el acelerador, tiramos para adelante y no nos para nadie salvo Dios cuando toque y corresponda. Que eso lo tengo claro. Lo tienes muy claro. Claro, me estás hablando de la élite. Me surgen un montón de preguntas sobre el tema. Además, con una persona como tú, me rectificarás si no es cierto, pero hay muchas informaciones sobre Pepe Martí. Yo no sé a cuáles creer y no a cuáles creer. Fíjate que llegan a mis oídos informaciones de, como tú me decías muy bien, un periodista distinto, un periodista buscando las verdades desde mucho tiempo y metiéndose en mil y un madrigueras, pero yo hasta he escuchado que Pepe Martí estaba pagado por la CIA. Yo hasta he escuchado que Pepe Martí había sido un antiguo agente de la CIA. Hasta he llegado a escuchar que hasta el día de hoy aún le pagan su salario para hacer sus trabajos internos.
Pepe, ¿qué hay de verdad en todo eso? Es todo mentira. Sí que es verdad que se han interesado por trabajos importantes ahora mismo, pero en este momento, es decir, en este mes de junio del año 2025 hay investigaciones que yo he hecho desde mi casa con un simple teléfono y con un ordenador que están deseando tener en sus manos gente muy poderosa. ¿Quién está deseando todo esto? Desde políticos, ¿Españoles, extranjeros? policía, españoles y extranjeros, policía, y hay otros que están deseando que yo mañana pues aparezca muerto, que me dé un infarto y me quede muerto, porque saben que como saque a la luz ¿Aprietas mucho? algunas cosas de cara al 27, ¿Por qué el 27? pues porque en el 27, si las cosas van como deben ir, habrá elecciones autonómicas y municipales. Y creo que a nivel general poco o nada se puede hacer salvo que salga una nueva formación política, si hablamos de España. Difícil en 2 Una años. nueva formación política, sí, pero hoy en día el arma de Internet, las redes sociales. O sea, los que mandan hoy en día, por ejemplo, en España, tienen claro que en el 27 no tienen nada que cortar. ¿O sí? Si nos organizamos como sociedad no tienen nada que hacer. Y aunque no fuera así, con todo lo que están haciendo, Ya, pero... con todas las corrupciones, pero- con toda la información que hoy en día se está viendo en estas últimas semanas, ¿crees que tendrían posibilidades? Pero es que el tema es que como la ley electoral hace que si 40 millones de españoles, que no somos tantos, pero bueno, 30 millones no vamos a votar Ya. con que vaya uno de ellos, de cada partido, ellos se reparten todo el pastel, uno. Y evidentemente los que van en candidaturas van a ir ellos, sus mujeres, sus amantes, sus queridas. Sus fontaneros. Efectivamente. Entonces, ¿qué sucede? Pero hay informaciones. En algún momento, cuando, si repetimos, si volvemos a vernos, yo te traeré cosas que os van a dejar fríos, como témpanos. Por ejemplo, Pues hombre, en este momento yo te puedo decir, pero lo digo porque es que tengo todas las pruebas, que hay un diputado en la Diputación Provincial de Alicante y una diputada en las Cortes Valencianas que están viviendo de la renta que supone callarse sobre quiénes fueron de su partido político los asesinos de Gloria Martínez. Aquella niña que nos contaron en Sí, sí. quién sabe dónde, Paco Sí, sí, Lobatón, sí. Uf. año 92, que ya ha prescrito penalmente, pero civilmente no. Y el día que salgan las pruebas, ¿y por qué no han salido hasta ahora? pues tristemente porque te vas con todas las pruebas, tocas la puerta pop, 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 de la comandancia de la Guardia Civil que investigó el caso en su día, le dice, te reúnes con la máxima autoridad de esa comandancia en la calle San Vicente de Alicante y te dicen, antes de mirar nada, porque saben de qué vas a hablar, ya han hecho la llamada correspondiente y ya hay orden de ese tema ni se toca. Y te dice, y hasta ahora, y te dicen, lo que me trae usted, es que fue buenísimo, porque dice, es que lo que me trae usted no es consistente. Y digo, ¿y cómo sabe usted que no es consistente si usted ni le ha echado un vistazo? Claro. Es que es algo, para un investigador es sota caballo y Y rey. algo parecido puede ocurrir con las niñas de Alcácer. Absolutamente. Absolutamente. Pero realmente, Pepe, ¿tú crees que esto... Están ligados, fueron 15 días de No sé, diferencia. por eso lo he dicho, porque lo imaginaba. 15 días. ¿Tú crees que finalmente puede haber una solución a este tema y estas personas puedan hablar? ¿O realmente nunca van a dejar que hablen? No, pero vamos a hablar otros. Pero dando pruebas, trayendo pruebas. Todas las pruebas del mundo. ¿Y estamos preparados para ello? Sí. ¿No queda mucho? No. ¿Qué falta para que quede? Nada, podamos demostrarlo? es que un día queramos hacer un especial, sacarlo a la luz y ponérselo a la Interpol o a la Policía Europea, ahora creo que es Europol, Europol, que sí, participó, es Europol. Sí, Sí. en aquello, decirle, señores, ¿quieren ustedes ponerse la medallita? Ahí lo tienen. Y por supuesto, en el enclave donde viven estos políticos, que se iban a marchar de la política en el año 11, estamos en el 25, y por supuesto,
Es que la historia es para no dormir, porque cuando sigues lo que han estado haciendo, viviendo a costa del asesinato, porque fue asesinato, de una chavala, que se sabe dónde está. Se sabe dónde está. No, imagínate. Y ellos, con tal de no delatar quiénes están detrás de la política de aquel suceso, Que es que caerían todos como una... van pidiendo, yo quiero estar aquí, ahí, yo quiero ser esto, lo eres, yo quiero, se lo van dando poco a poco. Todo eso saldrá, pero cerramos el tema diciéndote que en el enclave donde ellos vivan, en el 27, porque ya llega un momento en el que se te hinchan las pelotas. Y dices, ahora voy a dar en un periódico, a la antigua usanza, Ya. de 14 o 28 páginas, con todas las pruebas, dando la cara, porque si hay algo que a mí nunca me he tenido temor alguno, es dar la cara, poner la cara. Aquí estoy, partírmela. Pues hagámoslo. Y tú sabes lo que supone la condena, no penal, pero civil, que supone en su entorno que la gente sepa la verdad. Y cuando tú le cuentas a la gente la verdad y la gente dice, ostras, es verdad. Ostras, es verdad. Luego se dan cuenta de todo, ¿verdad? Se dan cuenta de todo y dicen, tú me vas a pedir a mí el voto ahora. Pero claro, eso tiene que ser justo en el momento donde las candidaturas estén ya para que se desmorone como un castillo de naipes. 2027. 2027. Pero hablar del tema para que se pongan nerviosos e incluso ellos mismos se delaten. Se puede hacer ya. Se puede hacer ya. Entonces podemos preparar un segundo programa para hablar de esto. Sí, y otro tema que es actualidad también, lo habréis leído recientemente, en Benidorm hay una sentencia del Tribunal Supremo, en firme ya, que condena al pueblo de Benidorm a pagar 330 millones de euros a una familia rica y a unos constructores, por unos terrenos en Sierra Helada, que cuando ellos los compran de manera ilegal. Pero eso nadie lo sabe. Pero investigando, resulta que fue una donación de un matrimonio llamado Cortés Roig a los españoles, pero en concreto al pueblo de Benidorm, para hacer en el año 1928 un colegio para niños pobres y un hospital para gente que no tuviese medios económicos. Resulta que en el testamento ellos dejan claro que en caso de que se tenga que vender terrenos para mantener el colegio y el hospital, ellos dan autorización en vida para que una vez muertos se puedan vender para mantener lo que ellos querían hacer a través de una fundación. ¿Y qué pasó al final? Empiezan a vender y a desaparecer los terrenos. Y hay un buen día en el año 2005 que la Generalitat Valenciana decide declarar parque natural esos terrenos que se habían apoderado de manera ilegal, porque no fue para mantener un colegio o un hospital que no existen, ni existió nunca. Entonces, la venta fue nula de pleno derecho, pero contó con la anuencia del Ayuntamiento de Benidorm, porque la fundación, dentro de ella estaba el alcalde de Benidorm, el maestro más viejo de la ciudad, el notario más antiguo de la ciudad, es decir, estaba todo muy bien parido. Bueno, ahora resulta que estos, que por una negligencia política del actual presidente del PP en la provincia de Alicante, que es a su vez alcalde de Benidorm, y a su vez es presidente de la Diputación de Alicante. 3 cargos de los más importantes que puede haber en la provincia. Bueno, por una negligencia suya, resulta que el Supremo dice que hay que pagar 360 millones, que lo vamos a pagar todos nosotros. Por supuesto. Bueno, pues ahí descubres que eso todo es nulo de pleno derecho si tiras de la cuerda y te vas al principio de todo. Números de finca, en qué folio, en qué tomo, qué día, qué hora, qué minuto, qué testigo, todo lo tenemos ahí. A ver quién se ríe el último con ese tema. Tenemos tela para cortar aquí en España, pero fuera de España también, ¿eh? Muchísima. Fuera de España, y hablando un poco de actualidad y hablando de cómo estamos viendo el mundo, la que se está liando entre ucranianos y rusos, ahora israelitas y iraníes, todo el tema con Trump, la pelea con Elon Musk, los chinos con su tecnología. Pepe, ¿cómo ves la actualidad a partir de ahora con todo este tipo de geopolítica que se está desmenuzando por todo el mundo? Yo creo que la guerra Rusia-Ucrania
Es cuestión de un par de meses, no más. Cuando llegan los primeros fríos, esa guerra termina. Está agotada ya. A mí la que me preocupa en este momento es la de Irán con Israel. Me preocupa a mí mucho porque Esa es la que justo ahora acabo de enterarme, que la información me llegó ayer mismo, de que tanto los coreanos del norte como los pakistaníes acaban de dar el apoyo a Irán. No olvidemos que son dos potencias nucleares. Ese es el problema y hay lo que a mí me preocupa de esta situación de dislate que estamos viviendo en el mundo es que no nos damos cuenta que Israel ha sido, desde su creación en el año 48, el muro que ha hecho de contención de que los ayatolás y similares jamás hayan llegado a nuestra tierra. Y resulta que en lugar de estar con la libertad, con el civismo, con la sensatez, naturalmente con la dureza en alguna de las gestiones, Israel, que la dinamitan por norte-sur, este y oeste, naturalmente tiene que ser dura, ¿no?, en su gestión, y en sus leyes y en sus normas. Pero el Occidente, que en lugar de estar con Israel a muerte, apoyándola, resulta que tenemos aquí las sociedades divididas, cada vez más. Sí, solo Estados Unidos está apoyando a Israel. Solo, y nosotros además, que somos un cruce de civilizaciones, Total. De las mejores civilizaciones, total. Es increíble. Además que los hebreos, los judíos, los israelíes, en definitiva, nos adoran a los españoles. Y no están entendiendo lo que está pasando. Lo que pasa es que la extrema derecha que comanda Netanyahu hoy en día es muy dura. Incluso, a ver, yo tengo, por parte de mi linaje, mucha gente que conozco, sobre todo en Ashdod, y lo que tú me decías, tienen mucho aprecio, a pesar de que el linaje potente es el askenazí, pero ellos comprenden perfectamente todo el linaje sefardí de España. Por eso, por un lado, nos tienen mucha estima por todo el tema sefardí. Pero es verdad que ese de hecho, España en hebreo es Sefarat. Sefarat, correcto, de ahí sale la palabra sefardí, entre otras cosas, es cierto. Y lo que iba a decirte es que precisamente hay mucha gente preocupada porque esa extrema derecha quizás un poco exagerada, ¿no? Porque también esta mañana, viendo un poco la información de cómo se había desarrollado la noche, estaba escuchando y estaba leyendo información desde el lado iraní. A ver, también el otro problema es que muchas veces es desinformación, pero bueno, me lo puedo creer, hablando de que el gobierno iraní estaba diciendo de que, bueno, que si Israel no ataca, ellos tampoco lo van a hacer. Y luego respondía Netanyahu que ellos atacaran a los iraníes, ellos continuarían atacando. Entonces sí, eso es lo que me preocupa, ¿no? Esa prepotencia de la extrema derecha judía, que no engloba a todo el mundo hebreo, pero que gracias también al apoyo en este caso de Trump, que veremos de qué lado está, de momento está del lado de ellos como siempre, y que la OTAN ahí está sin mover ficha. Ahora viendo a los pakistaníes, a los coreanos del norte, los chinos que evidentemente se lo miran riéndose, los rusos que no se meten porque tienen sus historias, o sí. Me preocupa, Pepe, me preocupa. Es que es preocupante. Lo único que debemos tener claro es que vivimos en este momento nosotros en un enclave del planeta Tierra donde nos están gobernando los más locos. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro eso? Sí, yo lo tengo clarísimo. ¿Quién gobierna? ¿Quiénes son los locos? Hombre, pues si empiezas por España, un señor que no dice la verdad ni al médico cuando va que se está muriendo. Pero tú has citado la OTAN. La OTAN es un desastre hoy en día. La OTAN, ¿quién es el secretario general de la OTAN en este momento? El señor Stoltenberg. El señor que, siendo presidente de Noruega, casi lleva a la rica Noruega, la lleva a la quiebra. Estuvo, por cierto, en mi pueblo el señor Stoltenberg. ¿En Benidorm? Estuvo, no, en Alfaz. En Alfaz. Alfaz del Pi. En Alfaz del Pi. Además, al lado de mi casa, porque tuvo que aterrizar el helicóptero, al lado de mi casa en el campo de fútbol. Y fue un 17 de mayo del 2009. Vino Zapatero. Igual vino Zapatero, por lo que te decía antes, de que hay políticos que viven todavía del tema de Gloria Martínez, porque dirían, tienes que venir sí o sí, porque si no, canto. Bueno, y vino Zapatero. Todos estos son los que ahora viven en Santo Domingo, ¿no? Exacto. Y vino porque sabéis que
aquí en la Costa Blanca, en concreto en Alfaz, tenemos la colonia de noruegos más grande de... Muy cerca de mi zona también, ¿eh? Pero en Alfaz está la colonia de noruegos más grande de noruegos después de Londres, es en Alfaz. Entonces vino, como era el día 17 de mayo, el Día Nacional de Noruega, que salen todos vestidos con sus trajes típicos, desfilan por el pueblo, y vino el presidente, el primer ministro, el señor Stoltenberg, en el año 2009, vino Zapatero. Bueno, ya te digo, al lado de mi casa, en el campo de fútbol. Y me acuerdo que la gente, los propios noruegos, les silbaban. Imagínate. Porque estaba haciendo un destrozo en su país increíble. Pero tenemos allá un señor que, bueno, no es nada nuevo, le estamos viendo, ¿cuántos meses lleva hablando que hay que fortalecer la defensa de Europa? Todo el año lleva hablando. ¿Y qué están haciendo? Comprar armas. Se van a reunir este mes, ¿no? Se reúnen los jefes de Estado, sí, este mes, este final de mes. ¿Y qué es lo que van a hacer? Nada. En este momento yo echo de menos a una Margaret Thatcher, a un François Mitterrand, a un Helmut Kohl. ¿Y en España quién echarías de menos? En este momento con lo que tenemos. Yo creo que Aznar y González, comparado con lo que tenemos, aquello era premio Nobel, vamos. ¿Qué te parece Vox? Santiago Abascal. A mí Vox me ha decepcionado. Además, yo tuve un litigio con Vox, porque un día... Entonces, ¿crees que no puede ser una alternativa de derechas sin lugar a dudas? No pueden, ya de partida en este momento, Vox no puede ser alternativa cuando se está cebando, poniendo palos en la rueda para que el Partido Popular y Vox puedan llegar a derrotar. Sí, pero eso no va a ser. Eso no va a pasar. Pues entonces ya por eso ya no te sirve. Entonces ¿por qué tanta... Esto es como Pedro Sánchez cuando dice, perdón, voy a hacer una renovación, voy a hacer una auditoría, porque estamos afligidos. Por tonto, te tienes que ir, porque te han pillado con las manos. Pero ahí sigue, ¿eh? Bueno, va a seguir. Entonces, ¿por qué tanta parafernalia con todo el tema de dirigir la presidencia de Patriots en Europa, el irse con Trump, el aliarse con Milei? ¿Por qué tanta juego con todo esto ahora por parte de Santiago Abascal? Vamos a ver una cosa. Pregunto, ¿eh? No, Imagínate que yo soy una persona que cuando nace Vox y nace con la fuerza que tuvo, yo muestro mi apoyo público a ellos. Y un buen día llamo a la sede de Vox en Alicante para saber si hacían algún día alguna reunión, se tomaban algún café, hacían alguna tertulia. Y me coge el teléfono uno y yo había hecho un artículo diciendo que habían puesto candidatas prostitutas en algunas listas de la provincia de Alicante, cosa que era cierto. Rigurosamente cierto. Y me coge aquel el teléfono. ¿Tú eres Pepe, el que has escrito el artículo? ¡Tú eres un pip! ¡Tú eres un pip! O sea, cuando digo pip es porque no quiero citar lo que me dijo. Y me colgó. Y dices, ¿pero esta gente está zumbada? Si yo lo que hago es decirles, oye, que ese camino no sigáis por ahí, porque por muy guapa que sea esa chica, si es una prostituta, al final se va a saber que es una prostituta y por tanto la gente no os va a votar, no seáis tontos. Si quieres apoyar, si quieres ayudar, si vas a los actos, como yo fui a algún acto de ellos, hice artículos en favor de ellos y resulta que luego te lo pagan presentándote una querella. Te piden 200.000 euros por haber dicho que llevaban puta en la lista. Dice, para el carro, Manolo. Hasta aquí hemos llegado. No solamente no pienso miraos a la cara ni a los ojos, sino que para mí habéis finiquitado. ¿Y qué pasa? Pues, ¿cuántos diputados tenía Vox hasta las elecciones del 23? Tenía 52. ¿Cuántos tiene ahora? No llega a 30. ¿Por qué? Sí, han bajado mucho. Pues por algo será, no porque yo hice un artículo, naturalmente, pero la gente se dio cuenta que esta gente no vale. Ojo, el problema no lo tenemos en este momento los españoles, no con Pedro Sánchez, lo tenemos con la oposición.
en este momento es más peligroso el no ponerse de acuerdo y la falta de fuelle, la falta de gasolina, que no muestra ni demuestra Feijóo. De hecho, es un problema. si eso fuera al revés, podría hacerse una moción de censura. Claro. ¿Por qué no se hace la moción de censura? Porque los propios opositores no se ponen de acuerdo. Al no ponerse de acuerdo no puede haber moción de censura, que sería posible hoy en día tal como está la situación. Naturalmente. Entonces, yo y tú y yo somos políticos en el Congreso. Sí. Y esta situación que estamos viviendo, tú convences a lo que te falta para que te apoye y te cargues esto, porque esto nos arrasa a todos. De hecho, la parte del Partido Comunista lo ha hecho público. De decir, no, es que nunca nos podemos poner de acuerdo con la oposición. Luego salieron los socios del partido que nos gobierna diciendo lo mismo. Entonces, por eso cuando me hablabas de que hay que esperar al 27, a pesar de todo lo que está ocurriendo, da la sensación de que es lo que va a ocurrir. Antes del 27 no podremos hacer nada, porque la propia oposición no tenemos una oposición. No tiene fuelle, pero... Feijóo lo ha intentado, pero es que no. Pero hay que tener en cuenta una cosa, la moción de censura en España, y esto parece un titular, pero es así, la moción de censura en España la está haciendo la Guardia Civil. O sea, esos informes, eso es una moción de censura, porque está estampando contra la pared a los corruptos y los está haciendo mimbrear de tal manera que algunos ya han cogido la puerta. Pero, Pepe, es increíble que después de las filtraciones y los audios que se escuchan de los que nos gobiernan, sigan gobernando. O sea, no tienen ni pies ni cabeza. No lo tiene. En otra época ya no estarían. Pero porque había gente con audios y con WhatsApps, y es una locura lo que ha salido en las radios, en los periódicos. ¿Cómo es posible que sigan? Claro. ¿Tanto manipulan incluso al ente público para que aún sigan y haya que esperar al 27? Aquí lo que falla es que cuando los que gestaron la Constitución, donde aparece la moción de censura, cómo se elige un presidente, cómo se da el visto bueno a un gobierno, cómo se debaten las leyes, ¿quién iba a pensar? Claro, nadie. Que un loco se te iba a colar y ni siquiera un partido con 150 casi años de honradez iba a elegir a un señor que le pillaron embutiendo de votos detrás de una cortina y aquella noche, aquel famoso sábado, tuvo que salir en un coche escoltado de la calle Ferraz y los propios del PSOE le volvieron a elegir. Es que ese filtro se les escapó a los legisladores de la Constitución. Pero ¿quién iba a pensar que un partido como el PSOE iba a poner a un psicópata, a una persona que no está bien? El otro día cuando salió vestido de tuberculoso, claro, es que es una persona que no está bien, porque un presidente del gobierno vestido de eso, de tuberculoso, dices, pero hijo mío, si eres tú el primero que tienes que negarte a dar la cara así. O sea, como decía Aznar, ¿España va bien o no va bien? Mira, España es un país que tiene tanta fuerza. Yo se lo digo a mis gentes cuando hacemos todas las noches en redes sociales un directo. Por cierto, con muchísimo éxito. En TikTok. Y yo se lo digo, para que vosotros os deis cuenta de la potencia que tiene este país, que no se la va a cargar ni Pedro Sánchez, ni los corruptos que tiene a su alrededor. Ojo, ni los corruptos del PP, ni los corruptos de cualquier partido político, que los hay en todos. Tú solamente tienes que coger tu coche, o tu moto, tu bicicleta, y te coges las antiguas carreteras generales, la carretera nacional. Y te vas pasando pueblo a pueblo, en la región que tú quieras. Cuando tú te paras y hablas con la gente, esa gente lo tiene todo muy claro. ¿Que han votado hace 2 años a un señor que está demostrando ahora que no está bien? Pero porque esa gente fue a votar engañada. Si tú a la gente le dices la verdad, si Pedro Sánchez le llega a decir a los españoles, si me votáis, voy a aceptar a Bildu, voy a aceptar a Puigdemont, voy a aceptar a los de Esquerra Republicana, al ojo tuerto. La gente no vota. ¿Pero qué dijo? Yo no dejaré recaer la gobernabilidad de España en los independentistas. Yo nunca aceptaré los votos de Bildu. Dices, ¿Y quiénes son los socios hoy en día?
Los que mandan. Es que son los que mandan. ¿Quién manda en este momento en España? Puigdemont. Desde Bélgica. Fugado. No, lo que hizo en el último encuentro en Barcelona, que es inadmisible que entrara allí en el Arco del Triunfo y se volviera a ir y la policía allí mirando, o sea, un corte teatral tan magníficamente creado no podía haberse hecho. Y la gente siguiendo y votando lo mismo, o sea, es impresionante. Pero ¿esto a qué nos conduce? Pero bueno. A una situación casi ya límite en muchos gremios de la economía española. Y hay gente que antaño decía el día 25, ya no llego a final de mes, pero es que ahora el día 15 la gente ya no tiene para llegar a final de mes. ¿Y eso qué supone? Que la gente poco a poco va abriendo los ojos. El simple hecho de ver estos días a Pedro Sánchez pidiendo perdón, el que es socialista de rompe y rasga, viendo a Pedro Sánchez casi llorando, con pinta, repito, de tuberculoso, diciendo perdón, 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 dice, oye, algo habrá de verdad. Si el presidente está pidiendo perdón, es decir, él mismo se está echando y cavando su propia fosa. Y ellos mismos van a terminar con ellos mismos. Tranquilos. España es un país muy potente y con una historia detrás, que quien quiera que venga, y cuidado con el jefe del Estado, que nos está traicionando a todos. ¿Tú crees? Absolutamente. ¿Por qué lo dices? Hombre, no fue el primero que firmó la amnistía anticonstitucional una vez que se la puso Pedro Sánchez encima de la mesa. ¿El primero fue él? El primero fue él. Para publicarse en el BOE tiene que firmarlo él. O sea, él no puede ir a Cataluña o hacer aquel famoso discurso para toda España diciendo, tranquilos, que aquí estoy yo. ¿Este al final no se va a vender como muchos dicen a Marruecos? Este está vendido ya. Lo está demostrando, está vendido. Ese discurso del otro día, hablando de las voces discordantes, las voces... Tú aquí aceptas las voces que te vengan por cualquier parte. En España se respeta a todo el mundo. A todo el mundo. No, si España no fuera de los españoles, que también parece un título de una película de radio, si España no fuera así, España estaría ya en la ruina. Pero suerte tiene de que España, como tú decías muy bien antes, tiene un carácter y una cultura muy especial. Hay mucha base. Hay mucha base. Hay solamente... mucha furia. Sí. Eso nos salva. Y en los pueblos, cuidadito con los pueblos. Muchos países quisieran esta furia que tiene el español y propia España, ¿no? En otros países más importantes, entre comillas, como Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, ya les gustaría tener a gente como el españolito, ¿eh? Sí. Ya les gustaría, ¿eh? Somos una locomotora que viene con mucha fuerza de atrás. Sí, no estoy hablando del franquismo, de atrás. Quizá por eso nos paran tanto, ¿no? Porque realmente tendríamos demasiada fuerza y pasaríamos seguramente por delante de muchos países que hoy en día se enorgullecen de decir que son los pioneros o los que están por delante de Europa o del resto del mundo, ¿no? Como antes te contaba, varios países. Lo que está claro es que, por desgracia, hay tanta desinformación ya no digo en televisión, sino incluso ya en redes sociales y en todas partes, que luego al final no te enteras de la verdad. Hablando de eso se me viene a la mente algo que quizás es interesante y podrías contarnos, y es del tema de Wikileaks, porque yo sé que tú sabes bastante de ese tema, de todo lo que ocurrió con Julian Assange. Que si lo de Julian Assange te lo cuento, os lo cuento, fue muy sencillo. Cuéntanos. A mí un buen día me vienen dos que trabajan en la embajada. ¿Embajada de? De Ecuador en Londres, okay, que vienen a Alicante a ver a su mamá y a través de un compañero periodista. ¿Pero españoles o ecuatorianos? Ecuatorianos. Ecuatorianos. Y quedamos a tomar en el centro comercial de San Vicente, quedamos a tomar una horchata. Hacía mucho calor también, como estos días. Y me dicen, si quieres entrevistar a Julian Assange, carta blanca. ¿De qué año estamos hablando? 19. Finales del 18. Carta blanca, digo, pues venga, vamos a hacerlo. Y un buen día viene uno de los hermanos, viene con una cantidad de material tremenda que él había fotografiado, o sea, no documentos extraídos, sino fotografiado donde había desde los independentistas que habían ido a hablar con Julian antes del golpe de Estado en Cataluña. El tema del 11M,
la situación que se estaba viviendo en América para intentar dar golpes de Estado en algunos de los países. Y yo digo, a mí lo único que me interesa de verdad es el tema del 11M. Este hombre, a ver ¿Qué nos cuenta de eso? que ya no podemos hacer nada, porque los 200 muertos están enterrados, los 2.000 heridos están intentando olvidarlo, y siguen muchos de ellos yendo al médico y al fisio. Al psiquiatra, incluso te diría. Y al psiquiatra. Y no podemos hacer nada, pero digo, por saber algo, ¿no? Ya que fue todo tan sucio aquí. Sí, porque al final tampoco te dieron una explicación correcta. No, y además los trenes, cuando dicen, es que los trenes desaparecieron, los destruyeron. Claro, pero ¿quién destruyó las pruebas? El Partido Popular, porque el Partido Popular, desde que fueron los atentados y a los 3 días de las elecciones, hasta que tomó posesión Zapatero, pasó un mes. Y en ese mes se destruyeron las pruebas. Y era el Partido Popular el que dio la orden de destruir las pruebas. Es decir, todo muy raro. ¿Y qué pasó al final? Muy raro. No, pues al final este señor, conseguimos hablar con él y él... ¿En Londres? Y él confiesa que el 11M fueron los vascos. Da unos razonamientos y... A ver, que los atentados del 11M... Él dijo en que eran los Madrid- vascos. ¿Cómo los vascos? Él nunca cita ETA, habla de los vascos. Pero sería Evidentemente, estamos hablando de la ETA. ETA. O sea, que ETA fue el responsable del 11M, Según Julian Assange. según Julian Assange, sí. Está recogido en ¿Estás audio. escuchando? Está recogido en audio, sí. O sea, ese documento está en audio. ¿Y No es que tú me lo cuentas y yo luego salgo por la puerta y lo no, transcribo. No, existe la prueba. Entonces, todo lo que nos habían contado hasta hoy en día, nada era verdadero. Es que hubo una investigación y unos la juicios. explicación del por qué fueron los vascos? Él dice que fueron los vascos. Wow, Ya, ahora sí me has dejado. Hasta ahí te puedo. Vamos a ver. ¡Fua! Hay una cosa. Eso fue un 11 de marzo. Sí. Pero tú métete en San Google y pon Caravana de la Muerte, diciembre 2003. 3 meses antes. Y la Caravana de la Muerte del 2003 fue cuando la Guardia Civil detiene a una caravana que venía cargada de dinamita, que la detienen en tierras aragonesas, que la ETA venía a destruir Chamartín, a asaltar por los aires Chamartín. Eso está. O sea, eso no es que yo me lo esté imaginando, eso existe. Es una información que existió en su momento. Y a los 3 meses pasa lo de los trenes. Eso es lo que dijo él. Y luego nos venden que si fueron los moros, que si fueron los islámicos, que si fueron... Pero, ¿qué me estás contando? ¿Tú te crees que 3 moritos de lavapiés iban a preparar todo eso? ¿Tú te lo creíste alguna vez? Yo nunca me creo nada de lo que dice la televisión. Es que... Pero en esa época... Es todo tan serio por lo que sucedió. Lo que pasa es que luego pasó lo de Londres, que sí había imágenes de esos chicos que eran, no recuerdo si eran pakistaníes o de dónde, y claro, intentaron juntar que lo que había pasado en el 11M era lo mismo, ¿no? Y por eso creo yo que se despistó mucho al ente público. Pero claro. Pero fíjate una cosa, cuando yo consigo eso, que lo consigo de carambola, lo normal es que los compañeros de la prensa española se hubieran interesado en decir, oye, el audio, ¿él dice eso? Escucha, Pepe, ya que estamos puestos, ¿y el 11S? El 11S, ahí fueron ¿De ese tema no hablasteis con Julian? Algo tengo, pero no profundice. Algo tengo. Vamos a ver. Yo te confieso una cosa. Conseguimos hablar con él. Pero es que yo no sé dónde estuvo el fallo. Ojo, fallo que a mí, yo no tenía ningún inconveniente en que supieran que yo había contactado con Julian y que Julian me había contado todo esto y que desde dentro a mí... Sí, porque eso se hizo viral, Pepe. Claro, a mí me sirve toda esa documentación. Es que ese fue el disparador de que la gente pensara que tú eres un agente. Bueno, escucha, llamadas telefónicas y videollamadas por Skype con gente
de los Estados Unidos, de lo más, de lo más, de lo más, de lo más. Preguntándote o diciéndote o lo que fuera. Horas hablando con ellos, a las 3 de la madrugada. O sea, diciendo por qué tú estabas ahí a con las ese 6 de hombre, la ¿no? Y yo siempre he dicho la verdad. Porque además yo no tenía por qué ¿Pero esconderme siguen nada. contactándote ese tipo de personas? No, ¿A día de hoy? No, a día de hoy ya no. ¿Y con Julian tienes contacto? No. No, porque él consiguió lo que quería, que era su libertad. ¿Dónde está hoy Julian? Está ahora en Australia. En Oceanía, vamos, Australia, Nueva Zelanda. Está allí. Él consiguió su libertad, que yo me alegré muchísimo. Yo no quiero que nadie... O sea, está desconectado del mundo totalmente. Sí. Pero, vamos a ver, yo, que lo único que hice fue hacer periodismo puro y duro, me encontré con un pastelón Wow. donde un buen día la única periodista que se interesa en España por el tema es Ana Rosa Quintana. Yo con Ana Rosa Quintana había coincidido en Antena 3 en el 87, Antena 3 Radio. Y su equipo y un chico de La Sexta, con ellos mantengo muy bien, o sea, muy buen contacto. Me dice Ana Rosa, vente a Madrid, lo miramos todo tranquilamente y hacemos un programa especial una mañana y lo hablamos. En aquel momento, que yo no sé por dónde vino la situación, se ve que nos habían pinchado los teléfonos. Y nos vamos, un amigo, un compañero, que había participado también con el tema, nos vamos en tren a Madrid. Y yo noté raro que en cuanto me subo en el tren de Alicante, noto que justo nos ponen al compañero y a mí cara con otras personas y una mesa en medio. Casualidad. Y la señora miraba de manera muy rara y el señor de vez en cuando sonreía. Pero como yo no tenía nada que esconder y yo no estaba haciendo nada malo, porque es que es verdad, oye, si tú vas a hacer algo malo o has hecho algo malo, tienes algo que temer. Pero yo toda mi vida he dormido con una pierna en Algeciras y otra en Gijón. O sea, así estoy, que se nota que soy un tío feliz, ¿no? Felizmente. Feliz. Y además enamorado. Y llegamos a Barajas, a Atocha, nos abordan dos de paisano, dos policías, pero al momento había 50 policías. Caballería, ambulancia, estaba todo preparado allí, no sé, como esperando algo. Sí, algo gordísimo. Algo. Y el coche de Telecinco del programa de La Rosa pelándonos arriba para recogernos y llevarnos a San Sebastián de los Reyes a hablar con ellos. Claro, en ese momento te quitan todo, te meten en un calabozo y coincidió que fue en la víspera del 1 de mayo, que en Madrid el 2 de mayo era fiesta, es decir, y luego venía sábado y domingo. O sea, se juntó todo. Pides el habeas corpus, ahí sabíamos que estaba detrás el expulsado de la judicatura Baltasar Garzón, porque era el abogado de Assange, y entonces, claro, le interesaba que esa prueba que ellos sabían, que no sé cómo se enteraron, pero que sabían que teníamos de que Assange había dicho que el 11M había sido los vascos, eso no podía salir en ningún sitio. Garzón fue el que dijo que eso no se podía decir. Claro. Y entonces Garzón manda de sus cloacas, manda a la policía que la tienen untadita, claro. Es así, lo siento, agentes, pero algunos estáis corruptos y corrompidos hasta el tuétano. Y bueno, aquí fue demasiado desagradable. Os pillaron, os metieron en el calabozo. Nos meten en el calabozo, a las 72 horas nos ponen delante de la jueza que estaba de guardia. Iba a decir, ¿con Garzón? No. Solo hubiera faltado no, eso. Vino el abogadillo, un estúpido. Y, bueno, que yo no sé cómo son abogados, ni... Bueno, la cuestión es que... Es igual, untados también. Nos ponen delante de la jueza y la jueza cuando nos escucha dice, pero váyanse a casa. Pero váyanse a casa ahora mismo, por Dios. No nos devolvieron ni el dinero. Nos encontramos los dos en Plaza Castilla, sin un duro en el bolsillo, las 10 de la noche y no llegábamos ni a coger un tren para volver, ni un autobús, ni nada de nada. No teníamos ni para llamar por teléfono desde una cabina, que ya no habían cabinas, porque estamos en la época que todo el mundo utilizaba el teléfono móvil, que nos los birlaron.
los teléfonos móviles, que no nos han devuelto. No, pero poder. Es decir, una situación kafkiana, tercermundista en todos los sentidos. Y desde el año 19, porque te estoy diciendo que esto sucedió en el puente del Día del Trabajo, el 1 de mayo del 19. 20, 21, 22, 23, 24 y 25. 6 años donde no se sabe nada, absolutamente nada. Pero si alguien pone mi nombre en Internet, aparezco yo, bueno, como que si de la CIA, del Mossad, que si me dieron 14 millones, 9 millones, 8 millones, 7 millones. ¿Quién te tenía que... 14 millones tenían que darte de estas agencias secretas para trabajar con ellos y ser su informante? Esto es lo que salió Hombre, en las noticias. es que había mucha Hombre, información. 14 millones no estaba mal, ¿eh? Sí, además hubo un momentazo de estos que te llama una chica, ves un número que tiene un prefijo y digo, Larguísimo. pero digo, esto tiene que ser de América, pero no de Estados Unidos, porque los Estados Unidos es el 1. Y hola mi amor, ¿cómo estás? Tal. Mira, te llamo desde, ¿dónde me dijo? Desde Colombia, no sé dónde. Que me he enterado que tienes una exclusiva, estoy interesada en comprarte. ¿Qué es lo que tienes? Claro, esta la mandaba Garzón y la compañía para que yo escupiese y contase algo que ellos no sabían que yo tenía. Y bueno... O sea, Garzón como tu archienemigo. Dinero. ¿Cuánto quieres? ¿Quieres 10 millones? Te los ponemos ahora mismo a tu... Yo, ¿me estás diciendo que me das 10 millones por decirte 10 millones de euros? Y pues tú estás chalado. Digo, venga. Bueno, y me llamó al rato. He visto en tu perfil de Facebook que te gustan los animalitos. Yo tengo perritos, yo tengo gatitos. Me quiso camelar por esa parte. Oye, que si hace falta te damos 15 millones. Digo, que no te voy a dar nada, ni te voy a decir nada. Que yo he hecho un trabajo, que lo tengo ahí. Y ya veremos el día de mañana cómo todo eso se vehicula y cómo sale eso a la luz. Si tiene que salir. Y si no, no pasa nada. Es decir, que ¿cuántas veces hacemos trabajo? Bueno, pues todos los medios manipulados por este tipo de cernícalos, de bultos sospechosos que hay en la política española, todos artículos, reportajes, bueno, hasta el otro día en la televisión autonómica de aquí de Apunt, hicieron un especial sobre los espías alicantinos de la CIA con Julian Assange. Digo, pues esta gente... Nombrándonos a vosotros. A mí. Digo, pero esta gente, ¿qué se bebe por las mañanas? ¿O qué se toma? ¿Qué tipo de leche en polvo se toma, no? Es alucinante. Lo único que ha traído eso es joderte vivo. ¿Por qué? Porque hay gente muy mala. Y gente que se cree todo eso. El hecho de que digan, tú trabajas para el Mossad, tú trabajas para la CIA, eso le gusta a la gente. Pero ya cuando... Ya que si yo pedí, que si dejé de pedir, ya te ven como un bicho raro. Cuando yo ni he pedido, ni he hecho nada, lo único que hice fue periodismo puro. Que eso en un país serio, tus compañeros te lo reconocen. Y aquí, poco más o menos, me cuelgan y me queman en la plaza del pueblo. Una nunca puede ser profeta en su tierra, ya lo sabes. Y yo dije, tranquilo, no pasa nada. Lo bueno de todo esto es que haciendo limpieza en casa, que yo ni me acordaba, me topé con un cajón sobre este tema, un cajón de documentos. Inmediatamente lo cogí, lo subí en el coche, lo llevé a un sitio seguro, fuera de casa, a una caja fuerte, lejos de casa. Y si algún día hay juicio, que naturalmente, si hay juicio, la justicia ha dicho que nosotros no somos culpables de nada. Todo lo contrario. Y nosotros hicimos un trabajo. Y cuando los abogados de Baltasar Garzón le decían al fiscal, sí, pero es que ellos han querido ganar dinero. No, nosotros no hemos querido ganar dinero, nos han ofrecido dinero. Saltó la jueza y dijo, es que los periodistas tienen que comer de algo. Si tú tienes una exclusiva y tienes una documentación única... Esto tiene un precio. Eso tiene un precio y quien lo paga mejor se lo lleva, y punto. Entonces, hay cosas que, ya te digo, podemos hablar, esto da para mucho. Lo que está claro es que a partir de 2027 van a pasar muchas cosas.
Van a pasar muchas Van a haber cosas. muchos cambios y quizás mucha de esta información que tú estás contando, Pepe, como decías antes también al principio, puede que empiece a soltarse y no voy a decir que van a rodar cabezas, pero sí puede haber muchos acontecimientos con muchos individuos que quizá no se lo esperan o quizá ya cuando esto ocurra no los encontremos, ¿no? Porque bueno... De todas maneras, estamos en un momento clave donde, por ejemplo, esta iniciativa tuya de poner este tipo de programas en funcionamiento hacen una labor remarcable en favor de la sociedad. Es que tú miras programas... Remarcable, tú miras total. programas en televisión, miras programas en las redes sociales, programas de entretenimiento, programas, en fin, culturales, lo que sea, pero programas que intenten, mi punto de vista, por eso fue la idea de hacer cosas como esta, ¿no? Programas que realmente tú escuches historias veraces, siempre desde su punto de vista, por supuesto, y que den más información a la gente. Por desgracia no abundan. Hay muchos programas, repito, no solo de entretenimiento, de cosas de misterios que nos gusta a todos, pero quizás a veces es más importante poder comprender un poco más la actualidad verdadera, que es la que vives, que no otras cosas que son muy interesantes, pero que no te aportan tanto. Pero claro, es difícil, ¿no? Porque la sensación, como también muy dices, Pepe, es que la gente está muy despistada. La gente está muy alborotada, la gente está muy dispersa en cosas que tienen poca importancia. Y bueno, la idea es intentar con este tipo de programas ver si podemos agitar un poco más lo que es la cabeza de las personas para luego intentar comunicar cosas que pueden hacerles pensar o ver la vida de otra forma. Lo que has comentado al principio, esos casos de esos niños, de esas niñas desaparecidas que tienen solución, los casos de comprender antiguos actos terroristas que detrás de lo que hay es mucho más de lo que nos cuentan. ¿Qué va a pasar con el 2027? ¿Qué va a pasar con esa política exterior de otros países que estamos viendo que parece un juego de cine? Pepe, si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y cosas más sencillas todavía. Tú vives en un pueblo del interior de la provincia de Alicante. Para llegar a tu pueblo, o llegas hasta la vila con un trenet de vía estrecha que inauguró Alfonso XIII. Ah, sí. Caramba, sé que es antiguo. No, sígueme. O llegas por una carretera que inauguró la General 332, que inauguró Primo de Rivera, o llegas por la autopista, la P7, ahora se llama P7, que inauguró Franco. Madre mía. Franco, en noviembre hará 50 años que le colocaron en el Valle de los Caídos la placa de mármol encima, o de granito. ¿Tú te crees que es normal que tú y yo vivamos en una zona donde o llegamos con un trenecillo, porque lo normal sería poder llegar en AVE o tren de vía ancha, un trenecillo de Alfonso XIII, una carretera de Primo de Rivera o una autopista de Franco, si Franco ha sido el más cercano en la muerte, y hace 50 años? No. Si nos toman el pelo todo lo que quieran y más. Normal no es, Pepe, normal no Pero es la verdad, es la cruda realidad. Normal no es. Es la cruda realidad. Y si te pones enfermo y vas al hospital de la Vila, que es al que tú y yo nos corresponde, si vas a urgencias 12, 15 horas no te las quita nadie. Y lo más probable es que no haya habitaciones si estás grave para que te ingresen. No, y pueden estar 24 horas en urgencias. ¿Eso es normal en un país serio? No. ¿Qué diferencia hay entre eso y esos países donde los niños comen todavía con las manos un poquito de arroz hervido? En el fondo, poca. Poca. En el fondo, poca diferencia. Poca ninguna. Y el mundo va, no sé a dónde va el mundo, pero todo lo que estamos viendo, de nuevo, geopolíticamente hablando, no hace buena pinta, Pepe. Y en el mundo hay gente maravillosa. Por supuesto. Extraordinaria para dirigir los países y, por supuesto, el planeta. Hay gente preparadísima, buenísima. Pero si hoy en día cambias los 60.000 presos de España, lo cambias por los 65.000 políticos de la élite y salimos ganando. Sí, pero siguen mandando ellos. Pero salimos ganando. Tú cambias 65.000 por los 65.000 presos y te lo van a hacer mejor y te van a robar menos. ¿Cómo hacemos para eliminar toda esa élite? Pues el pueblo se tiene que organizar y además es que no nos queda otra. Lo que pasa es que el pueblo está manipulado, Pepe. Bueno, está demasiado manipulado por precisamente ellos. Pero tenemos un arma, que te lo dije antes, Internet. Ahí estamos. Programas como este. Gracias a Internet lo van a ver millones de personas. Y ahí no te pueden meter mano.
Por eso aquí estamos abiertamente hablando de Y todo. es que ahí está la clave de todo. Pero hay que, a la gente hoy en día hay que hablarle claro y de manera concisa. Y directa. Y mostrándole que lo que tú le estás diciendo es verdad. Esa es la clave. Hay que hacer el periodismo de José María García, de Jesús Hermida, de Luis del Olmo, de Encarna Sánchez. Wow, esos eran los buenos periodistas de la época. Por cierto, hablando de Encarna Sánchez, cuando quieras hablamos de su herencia y de los muebles de sus casas de eso, que han estado en mi casa también. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Sí, bueno, por amistad. Los muebles que cuando Banderas le compra, con Melanie Griffith le compra el chalet de la Gaviota en Marbella, los muebles mejores que había allí terminan en mi casa porque se los quiso quedar la heredera y no vendérselos a... ¿Cómo llegaron a tu casa? Pues porque la heredera no tenía dónde meterlos y terminan en mi casa metidos. ¿Y ahora? No, se lo llevó la heredera. O sea que hay mucha tela Y tengo para unas cortar, fotos, que eso te lo puedo mostrar, las fotos, las alfombras. Alfombras O sea que detrás de que valían millones de ¿Me estás pesetas. diciendo que detrás de lo de Encarna Sánchez, inclusive su muerte, hay más de lo que reluce? ¿Te refieres más dinero, más poderío? Estoy hablando de conspiración, detrás de lo que es la muerte de ella. Porque también he escuchado... Yo hablar creo de que eso. la mujer murió de pena. Yo la conocía muy bien. Murió de pena. Encarna Sánchez, y eso da para mucho también, ¿eh? Fue una mujer no correspondida en el amor. Y eso es muy duro en la vida. Cuando tú te enamoras de alguien y ese alguien no te corresponde, eso es muy duro. Y ella al final le pasó la factura. Que era otra mujer. Que era otra mujer, pero ella valía por 20 mujeres. Pepe, tenemos 1000 temas. Lo para de hablar. Encarna Sánchez, viéndola abrir su bolso en la puerta de la cadena COPE, sacar 100.000 pesetas y regalárselas a familias que su chofer previamente había comprobado que era verdad, que no tenían para pagar el alquiler y que los iban a desahuciar, eso es para quitarte el sombrero. De esa gente ya no queda en España. Eso no te lo cuentan por eso, ¿eh? Pues eso lo he visto yo. Y su ropa interior, no toda, naturalmente, cajones de ropa interior, vajillas, libros, cartas, estuvieron en mi casa y yo las custodié con mucho gusto. Les hice fotografía a todos los muebles, a su buggy, cuando ella iba al campo de golf. Eso estuvo en mi garaje, estuve metido, en Montebello. Bueno, pues Pepe, es un placer que estés aquí con nosotros. Fíjate el tiempo que nos ha cuadrado perfectamente casi. Nuestro reloj de arena ha hecho Gracias maravillas. a vosotros, ha sido... Además tienes un equipazo No. de gente A extraordinario. ver, la clave del programa es el equipazo, no nosotros, ¿eh? Espero que hayas estado a gusto y que, bueno, como tú me estás muy bien diciendo, tenemos 1000 temas para tocar. Mucho. Y para mí, si dependiera ahora mismo de mí, Territorio Tartaria, cada programa tendría siempre una sección para ti, a tu disposición. Conmigo puedes contar cuando quieras. Tú me avisas 2 o 3 días antes y gracias a Dios en este momento tengo disponibilidad para poder participar y ayudaros. Y además estamos cerquita, mira. Y, Justo. y además con pruebas, documentos, sonidos, imágenes, algunas de ellas inéditas y exclusivas. Pues lo haremos. Por ejemplo, una entrevista que le hice a Gorbachev en Altea, en la casa de Altea, En Altera Hills, en Altea Hills. donde ahora dicen que está la hermana de Putin. A Gorbachev, bueno, y la hermana de Putin, la hija de Putin está en Sierra Helada. En Serralada. Sí. Ya he escuchado esas historias. Y él viene mucho, ¿eh? En helicóptero. Él viene mucho. Desde mucho, el mucho. helipuerto, sí. Eso Me se me nota. han contado esa historia. Eso se nota cuando empiezas a ver movimiento de Además, 3, 4 helicópteros. Sí, es que además de la zona que tú y yo estamos, que es muy cercana, estamos rodeados de ese tipo de personajes y claro, en los pueblos se sabe todo. Yo conozco a 2 médicos que trabajan donde vienen ellos a sanearse y dicen que están encantados porque cada vez que vienen y durante media horita le dan el masajito, hacen fisio y demás, los billetes de 500 euros de propina vuelan. Billetes de 500 euros. Tendremos que hacernos masajistas, chicos. Eso son cosas que siguen... Hombre, afortunadamente sigue existiendo eso. No, evidentemente. No solamente verlo en series de televisión, sino que es verdad que la gente Y cerquita da los propinas. Pepe, Estoy a tu disposición cuando quieras.
Un placer. Te agradezco, es un placer enorme. Contaremos con Pepe, si vosotros lo dejáis en comentarios, creéis que la aportación, seguro que sí, que Pepe es valiosa. Y bueno, nos vamos rápido porque nos queda la última sección, nos están esperando la gente para hablar del tema del Vaticano y seguimos con el programa. Adelante.